Hola a todos, me llamo Jessie Vallejo y voy a presentar mi papel. Y los mariachis no callaron, un resumen de las dificultades y respuestas a COVID en la comunidad mariachera de Los Ángeles. Los últimos 20 meses han sido traumatizantes para la mayoría de las personas en todo el mundo debido a que han tenido que enfrentar las múltiples variantes de la pandemia del COVID-19 y las cuotas que la misma ha tomado en las vidas y en la forma de sobrevivencia de la gente. En los Estados Unidos de América hemos experimentado tiempos de turbulencia política que tuvieron su clímax en enero de 2021, cuando la presidencia de Donald Trump llegaba a su fin y algunos de sus partidarios intentaron dar un golpe. Además, muchas comunidades afroamericanas, indígenas, nativas americanas, latinas y de las islas del Pacífico han estado enfrentando un aumento en la desigualdad relacionada a su bienestar general y a un repunte en los delitos de odio que son el resultado en parte de las afirmaciones virulentas del expresidente Donald Trump, cuyos simpatizantes repitan con frecuencia. Los latinos en los Estados Unidos han sido frecuentemente el blanco de este tipo de lenguaje de odio, lo que representa un ejemplo contemporáneo de una larga historia de ataques hacia las comunidades BIPOC en los Estados Unidos. Este tipo de afirmaciones son frecuentemente la base de las políticas intencionalmente crueles que han penetrado varios niveles del gobierno, las cuales consisten en poner límites al acceso de la gente a servicios críticos como vivienda estable, segura, a precio accesible y de calidad, así como el acceso a programas sólidos de atención a la salud y a un medio ambiente de trabajo seguro. Es difícil resumir brevemente todo lo que la comunidad latina ha enfrentado recientemente, aún en una región específica como el Condado de Los Ángeles en el sur de California. Sin embargo, en esta presentación expondré algunos de los desafíos que la comunidad latina ha enfrentado en la región de Los Ángeles al relatar mi propia experiencia y algunas de las experiencias de mis colegas y estudiantes en la comunidad de mariachis. A pesar de los numerosos artículos en las noticias que han clamado que los mariachis estaban en silencio durante la pandemia, explicaré cómo la gente ha reaccionado y ha tomado acción, hablando y cantando y tocando al mismo que responden a los eventos recientes que incluyen la actuación durante la pandemia, el desempeño de trabajos adicionales y la organización de sus comunidades. El discurso sobre la identidad de raza y de género han estado cambiando rápidamente en los Estados Unidos y dentro del contexto de lo que fue un año de turbulencias, también el censo de 2020 se desarrolló a pesar de muchos obstáculos. Por ejemplo, la administración de Trump negaba recursos federales para los trabajadores del censo y finalmente acortó el periodo para llevar a cabo el censo, haciendo que terminara antes de lo normal el día 30 de septiembre de 2020. Esta batalla fue una de las muchas formas en que el Partido Republicano ha manipulado los datos del censo y la actualización de los distritos electorales por medio de la manipulación o gerrymandering, una actividad que pone en desventaja a las comunidades BIPOC en relación a sus derechos electorales y a su representación política en los años venideros. El Censo Nacional de 2020 también fue el segundo censo en donde los términos latino e hispano se mencionaron como una etnicidad en vez de raza. Los latinos en los Estados Unidos han sido típicamente clasificados como una raza dentro de una categoría no blanca como moreno, llevando esto a una confusión sobre el cambio en la terminología.
Este cambio en el discurso, sin embargo, ha permitido que exista más espacio para el debate en los estados sobre las razas por todo el continente americano. El verano de 2020 también fue cuando el movimiento Black Lives Matter tuvo otra ola nacional de protestas enseguida de la muerte de George Floyd. Dentro de las comunidades latinas, chicanas y de mariachis, el verano de 2020 ayudó a exponer muchas de las actitudes racistas en contra de los afroamericanos y afrolatines que prevalecen entre las comunidades de color como latinos en los Estados Unidos y también los latines blancos. Por ejemplo, Sara la Morena, como se llama con su nombre artista, o Sara Palafox, es una cantante afromexicana a quien una familia de Zacatecas adoptó y quien creció en Zacatecas, México y en Los Ángeles, California. Se convirtió en el blanco de comentarios racistas y sexistas de latines en las redes sociales. Algunos miembros de la comunidad mariachi condenaron rápidamente el racismo afroamericano que los comentarios desplegaron, pero fue un ejemplo evidente de cuánto trabajo se tiene que hacer para abordar la actitud en contra de la tez negra y el color oscuro en las comunidades latinas, chicanas y de mariachis en los Estados Unidos y México. Entre la mitad de marzo hasta abril, la mayoría de los mariachis tuvieron cancelaciones en todas sus actuaciones musicales. Muchos de nosotros escogimos no tocar como precauciones iniciales debido a las inseguridades en la forma en que la pandemia podría desarrollarse. Muchos mariachis buscaron empleos que esperaban les darían beneficios de salud, acceso a pruebas en una época cuando las pruebas de COVID eran escasas y con el estatus de trabajador esencial. Esperaban que los hiciera elegibles para estar en primera línea para recibir la vacuna más temprano. Una mayoría de mis amigas y estudiantes de mariachi quienes tomaron esta ruta fueron contratados para trabajar en las bodegas de Amazon, empresa que ofrecía horarios flexibles y pruebas semanales. La necesidad de continuar trabajando y la dependencia forzada en las grandes corporaciones como Amazon, que permanecieron abiertas durante la pandemia, pero que solo ofrecían salarios ligeramente superiores al salario mínimo, tuvieron un costo. La guitarrista y estudiante Mia May tuvo que aceptar turnos nocturnos para poder continuar asistiendo a sus clases universitarias. En noviembre de 2021 me explicó, Amazon fue el empleador que me contrató rápidamente cuando la pandemia empezaba. Afectó toda mi vida. La escuela también se volvió más difícil porque no puedo tomar mis clases como lo deseo y estoy cansada todo el tiempo. Otro de mis estudiantes de mariachi, Saulo, me explicó, tuve mi trabajo con Amazon, trabajé arduamente en un trabajo que no se aprecia y no gané ni la mitad de lo que gano en mis chambas de mariachi. Aprendí que mi lugar no está en esas bodegas. Mi lugar está en donde realmente se aprecia mi trabajo. Los sentimientos de falta de aprecio han forzado a muchos estudiantes a reenfocarse en sus objetivos profesionales y planes de vida. Tal como lo señala mi estudiante Nate, lo que aprendí es que valgo mucho más que un salario mínimo. He estado tomando mi profesión musical y de mariachi mucho más en serio debido a la pandemia. Conozco mi valor porque la pandemia me enseñó que esas empresas me ven como algo expandible.
Aunque hay muchos artículos e historias nuevas por todo el 2020 y el 2021 se enfocaron en el declive del trabajo de los mariachis. Hubo muchos de nosotros quienes empezamos a actuar nuevamente a partir de abril o mayo en 2020. Rodrigo, uno de mis amigos quien me contrata con frecuencia, reflexionó en los cambios y precauciones que se tomaron al principio de la pandemia. Como mariachis estábamos tocando afuera de las clases y en las pardas. La gente y la gente que estaba adentro abría la ventana y escuchaba desde la ventana. Ningún contacto. Todos los pagos se enviaron electrónicamente en mi experiencia. Los músicos no nos saludábamos dándonos la mano o abrazándonos. Todos viajaron en su propio carro para evitar la propagación del virus. Pienso que funcionó para nosotros porque ninguno de nosotros, quienes chambeamos juntos, se enfermó. Tuve muchos músicos mariachis, amigos quienes se enfermaron porque compartían el viaje y muchos de ellos fallecieron. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Necesitábamos el trabajo. Yo personalmente empecé a recibir llamadas para chambas de gente como Rodrigo a finales de abril y he empezado a ver un aumento en la demanda de mariachis desde mediados de mayo de 2020. Jesse, uno de mis estudiantes mariachis, quien administra su propio grupo de mariachi en su ciudad de Coachella, California, también vio esta tendencia. Me dijo, mayo de 2020 fue una explosión de chambas para nosotros porque todos estaban celebrando el Día de Madre. No ha parado desde entonces, hay mucho más trabajo ahora que antes de la pandemia. Durante el verano de 2020, cuando se redujeron los casos de COVID, los músicos mariachis recibían invitaciones para participar en eventos de voluntarios para causas de importancia, como el concierto de beneficio para la prueba de COVID-19, que el esfuerzo para el alivio organizado de la comunidad, o en inglés se llama CORE, en donde toqué con el mariachi Lindas Mexicanas liderado por Marisela Martínez. Lindas Mexicanas también tocó para los niños detenidos en el Fairplex en Pomona, California, mientras esperaban ser reunificados con sus familias. Y aquí estamos con el alcalde de Pomona, de la ciudad donde vivo, se llama Tim Sandoval. Atrás de los escenarios ha habido mariachis como Marisela Martínez, quien se ha asociado con organizaciones locales como Liderarte, ELAC o Corporación Comunitaria del Este de Los Ángeles y CPC o Colectivo de Poder Comunitario. Y han patrocinado eventos en donde se donaron alimentos nutritivos, bebidas e incluso cobijas durante el tiempo de invierno a los mariachis y a los presidentes de Boyle Heights que estaban en necesidad de lo mencionado. Marisela y miembros de Lindas Mexicanas también lanzamos a crear cajas de artículos esenciales para el hogar como pasta de dientes, huevos y papel higiénico que entregamos a casas de mariachis quienes no iban a las tiendas de abarrotes o quienes estaban enfermos en los días más pesados de la pandemia. A finales de diciembre de 2020, Los Ángeles se convirtió en el epicentro de la pandemia y las repercusiones duraron hasta la primavera. De acuerdo con el Departamento de Salud Público del Condado de Los Ángeles, los casos nuevos y de a diario que se reportaron en el condado llegaron a un alto récord de 20,414 el 1 de enero. Inmediatamente después, el 8 de enero de 2021, se asentó un récord en el número más alto de muertes en 318 personas debido al COVID.
Los niveles de pobreza han tenido una correlación directa con la probabilidad de morir del virus y de acuerdo con el Departamento de Salud Pública, las comunidades latinas y afroamericanas han sufrido porcentajes desproporcionadamente significativos de casos y muertes en comparación con las comunidades más afluentes o blancas. Es importante señalar que esto no es una representación de los promedios nacionales, los cuales indican que las comunidades de nativos americanos y de negros afroamericanos también han sido impactadas en forma desproporcionada. Problemas con la falta de acceso al cuidado de la salud y a la falta de vivienda estable y a precio accesible en un medio ambiente saludable son probablemente los factores principales del motivo de la existencia de las disparidades que vemos en Los Ángeles. Además, las industrias en cuales trabajan muchos latinos son como posiciones de limpieza, servicio y mantenimiento, y esos ponen a muchos latinos en riesgo de infectarse y propagar el COVID en el trabajo y en casa. Un funcionario cuenta que el número de mariachis quienes han fallecido debido al COVID o a complicaciones relacionadas al virus no existe, pero una mayoría de nosotros han sabido de muchas personas quienes han fallecido. Además, muchos de nosotros han tocado en funerales para mariachis colegas, sus familiares, nuestros propios familiares o para clientes y sus familiares. Músicos con base en Mariachi Plaza, Sally Hawkridge y Aurelio Reyes, me reportaron que solo los 3 primeros meses de 2021 tocaron en 9 funerales, lo que es el total anual promedio de funerales que agendaron en los años antes de la pandemia. Hasta noviembre de 2021 han tocado en por lo menos 18 funerales, entonces doble que un año típico. Solamente en marzo y abril de 2021 yo toqué en múltiples veces en funerales cada semana. He sido testigo de cómo cementerios como Rose Hills, el cual clama ser el cementerio más grande en Norteamérica, abrió secciones nuevas para acomodar la acumulación de funerales de finales del invierno. Hubo también rumores en algunos días que tocamos uno de los últimos funerales en un cementerio viejo del este de Los Ángeles, de que se habían quedado sin espacio. En cada funeral que toqué, había por lo menos otro grupo de músicos tocando en servicios cercanos, mayormente mariachis, grupos norteños o algunas veces bandas. Un día, Rose Hills estaba tan lleno que, de acuerdo como caminábamos para nuestra actuación agendada, había filas de personas que nos pedían que tocáramos solo 1 o 2 canciones para sus familiares, quienes se reunieron ese día pero no pudieron agendar un grupo. El dolor colectivo que observamos era inmenso y saturado. Cementerios con mucha gente tenían imágenes sorprendentes de las primeras líneas de la pandemia, cubiertas con flores, fotografías, carpas y montículos de tierras en medio de una procesión de gente, mariachis, carros y maquinaria para excavar tumbas. Hablar de funerales y del dolor del que fui testigo es aún difícil el día hoy, pero en tiempos en que muchos de nosotros nos sentimos abandonados, encontré alegría en la forma en que la música, mis amigos y yo pudimos ofrecer consuelo a la gente, incluyendo las familias de otros en tiempos de un dolor excepcional. Mi estudiante Jessie también tocó en 2 o 3 funerales durante la mayoría de las semanas de este año y observó sentimientos similares cuando llegaba el momento de enfrentar la pandemia de esta forma. Me dijo, la pandemia me hizo darme cuenta de mucho más porque me hizo apegarme a la música aún más.
Vi que aun cuando el mundo sufría, se podía crear música para alegrar a la gente y unirlos. Tengo una pasión por música más que nunca. Las reflexiones de Salo hacen eco a las mías y a las de Jesse. Me escribió en noviembre de 2021 que aprendí como mi trabajo esencial como músico ahora realmente es. Perdón, aprendí como mi trabajo esencial realmente es. Al principio, después de regresar de de las chambas, muchas de los cuales fueron funerales. Mucha gente estaba de luto debido a la pérdida de sus seres queridos y estábamos ofreciendo un servicio ayudándolos a que salieran adelante. Y es difícil porque estábamos perdiendo gente en la comunidad de mariachis. También se perdieron muchos trompetistas. Nuestra gente estaba de luto y padeciendo para ayudar a los otros. Bueno, ahora el caos de la pandemia ha disminuido en Los Ángeles, a menos, pero muchos se sienten con ansiedad en relación al futuro en respecto a la política, la economía y el medio ambiente. Por ahora, estamos tratando a menos de sobrevivir, curar y ayudarnos entre nosotros mismos hasta donde sea posible. Y gracias.